Bueno, vamos a empezar. Por favor, alguien que pueda poner en el grupo que es la misma liga y que ya estamos conectados, por favor. Bueno, entonces ahora vamos al capítulo 3. Vamos a ver los días de descanso. Y pues el primer artículo, el artículo 69, dice: por cada 6 días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso. Ojo, no siempre tiene que ser domingo. Acuérdense que el turismo, a lo mejor el domingo nos puede tocar trabajar y descansar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, depende de la empresa, ¿verdad? Y en otras empresas es igual, a lo mejor tienes que trabajar sábado y domingo, pero descansas lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿va? O sea, depende del trabajo, es el día que descansas o de lo que se acuerde en la empresa. Por lo menos con goce de un salario íntegro. El artículo 70 dice: los trabajos que requieran labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los de descanso semanal. O hay veces que desgraciadamente no hay días que puedan descansar, y a veces la misma empresa te dice: si tú laboras el día de tu descanso, te lo pagamos, o sea, te lo pago al doble. Y a veces accedemos a eso, ¿verdad? Para ganar un poquito más, o a veces dices: sabes que necesito descansar, fíjate que pasa esto, y entonces sí, la empresa ni modo te da el día. O sea, porque por ley te deben de dar un día cada 6 trabajos. El artículo 71 dice: en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos sobre el salario de los días ordinarios del trabajo. Pero aquí no va a proceder así. Ahorita en la actualidad ya no procede. ¿Por qué? Porque así lo estipula la empresa. Aquí trabajamos los domingos, pero te damos el lunes o el martes o otro. El artículo 72: cuando el trabajador no preste su servicio durante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón. El artículo 73: los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se, si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Ahora bien, el artículo 74 son días de descanso obligatorio: el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre, y el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Entonces, esos son los 9 días. Hay que aprendérselo y hay que poner, eso sí viene como pregunta abierta en el examen de una vez les digo, hay que poner el día que es,
¿Y qué se celebra ese día? Entonces les voy a decir qué se va a celebrar para que ustedes sepan. El 1 de enero, Año Nuevo. ¿Estamos de acuerdo? El día 5 de febrero, ¿qué se celebra? La batalla de Puebla, ¿no? El número 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez. 1 de mayo, Día del Trabajo. 16 de septiembre, Día de la Independencia. Tercer lunes de noviembre, del 20 de noviembre, la Revolución Mexicana. 1 de diciembre, bueno, eso es por ley, por el gobierno. El 25 es Navidad. Y las que termine el INE o el gobierno, elección. Artículo 75. En los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, pues se lo resolverá el tribunal. Aquí los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Ahora vamos a leer un poquito ustedes. Vamos, Alejandro, con el artículo 76, capítulo 4 de las vacaciones. Laborales y comentar hasta llegar a 20 por cada año que puede recibir. A partir de ese año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada punto de servicio. Bueno, ahorita en la actualidad ya no son 6, son 12. Igual va a subir espérenme. Sí, no, sí, esto sí viene actualizado, ¿verdad? Los 12 días laborales que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20. Ok, eso sí está bien. Ok, ahora sigue Brenda. Ok, José, 78. Por lo menos dicho periodo está la persona ser distribuido de la forma. Así es, ustedes saben cómo administrar sus vacaciones y las quieren tomar todas juntas. A veces en las empresas nos obligan a tomar todos los días juntos, a veces no. A veces toman unos días iniciando el año, otros a mediación y otras al final, etc. Esto va a depender de cada uno de ustedes. El señor Guerrero, Josué Guerrero, Sí. muy bien. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcional al tiempo de servicios prestados. Así es. Muchas veces no cumplimos el año en las empresas y las empresas, o bueno, o más bien entramos o sea, o sea, yo lo veo porque llega diciembre y por lo de las, ¿cómo se llaman? ¿Perdón? El aguinaldo, que no te toca el año, que tienes menos del año y te lo hacen proporcional. Por eso es mucho igual lo de las vacaciones, que si tú tienes menos del año, va a ser algo proporcional a. Ahora sigue Milet.
Muy bien. Ahora sigue Gaby. Así es como deben de solicitarlo. Ustedes hacen, cuando piden ustedes vacaciones, bueno, vamos y nos acercamos al jefe o hacemos un escrito para que nos los autoricen y ellos nos lo tienen que firmar y luego se lo llevan a la para que lleven ahí un control. Ahora sigue Araceli. Así es, eso es un salario, la retribución que se le debe de pagar al patrón al trabajador por su trabajo. Le toca, bueno, ahorita a Sony 83. El salario se financia con una unidad de tiempo, unidad de obra, ejecución, a precio, alzado de cualquier otra manera. Tratándose de salario de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza, el trabajador que el procedimiento horario como medida de depósito, siempre que se trate de los salarios Remunerado. hacia público, siempre y cuando sea la máxima legal y que se tenga los derechos laborales de la seguridad social que corresponda a cada plazo el ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad de ninguna sociedad inferior al que corresponda a una comunidad de ley. Cuando el salario se fije por comunidad de forma de sentarse con la naturaleza de esta, se hará ajustar la cantidad de calidad del material el Estado permita útiles y el papel de sus actos proporciones para ejecutar la obra y el tiempo por el que lo pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda explicar el concepto de desgaste natural de su cultura y de Muy bien. Ahora, Andrea. Artículo 84. El salario se integra con los trabajos hechos en el equipo por contracciones, planificaciones, restricciones, atribuciones, primas, comisiones, restricciones de especie y cualquier otra cantidad de se entrega de trabajo. No. Y cualquier otra entrega de trabajo de trabajo. Correcto. Tener Artículo 85. El salario índice como valor en un calendario fijado como mínimo de acuerdo con las condiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomará en consideración y calidad de trabajo. En el salario original de obra, la retribución que se pague será tal que para una jornada de 8 horas de por registrado un mínimo del salario mínimo por mínimo. sí. Ahora bien, hay empresas donde ustedes reciben un sueldo, o sea, a la hora de que van a las entrevistas y todo, acuerdan un sueldo extra, o sea, bueno, yo le digo extra, pero no es extra, un sueldo que no es el que tienen registrado en la empresa, pero la empresa te dice, no te preocupes, este sueldo te va a llegar por cheque o por transferencia y tu excedente de tu sueldo, o sea, las otras cosas que hablemos, te va a llegar como un cheque adicional o como una transferencia adicional, o a lo mejor te lo vamos a dar en efectivo. Eso va a depender ya de la empresa. Muchas veces sale en una sola exhibición todo, depende de cómo lo acuerden. A veces te lo van a dar en efectivo el excedente, o al igual y te dan bonos, te dan otras cosas, pero todo sale dentro de los mismos periodos, o sea, que hayan acordado ustedes. Va a ser de diferentes maneras, ¿va? Ahora bien, artículo 86, a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual.
Se supone que todos los puestos, bueno, dependiendo del puesto es la cantidad de dinero que se le paga a la gente, pero ya ahorita en la actualidad ya no es tanto lo que gane el puesto, sino es el desempeño, como dijo Araceli, que tenga cada una de las personas. Si es muy habilidoso, pues créanme que va a ganar más. Si tiene muchas aptitudes, actitudes, etcétera, pues va a ir ganando más. Y la experiencia tiene mucho que ver también, ¿verdad? Entre más experiencia traigas, más ágil eres, pues más van a. Es que hay que moverse. Ahora bien, artículo 87, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubiese trabajado cualquiera que lo puede eso. Entonces, si tenemos el año, nos tocan 15 días. Hay empresas que leen el periódico que te dan de aguinaldo 3 semanas, 21 días, o hay empresas que te dan el mes completo. Eso va a quedar a criterio de la empresa. Y para lo normal, lo justo, lo real, son 15 días. O sea, es lo obligatorio. No te pueden dar menos. Al menos que no tengan el año. Pero lo justo para una persona que ya cumplió el año son mínimo 15 días. Los plazos, el artículo 88 nos dice que los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Que acuérdense que los salarios se pagan por semana, por 15 días, casi siempre. Ojo, hay empresas que son raras, pero sí las hay, que les pagan por mes. Cada día primero reciben su nómina de todo el mes y ya no les pagan hasta el siguiente mes. La verdad, para mi gusto, eso es muy feo, porque a veces no nos sabemos administrar. Y con 15 días andamos batallando a veces. Imagínense que reciban lo del mes completo y se balancea uno, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 89 dice, para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. En los casos del salario por unidad de obra y en general, cuando la distribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en este lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30 según el caso para determinar el salario diario. Ahora bien, vamos al capítulo 6, al salario mínimo. El artículo 90 nos explica qué es el salario mínimo. El salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural,
y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores. La fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrida. Esto de los salarios mínimos también es un tema pues muy crítico, porque realmente vivir con un salario mínimo está muy difícil, ¿verdad? Y más si son de familia numerosa, cuanto más. Aunque unos me digan, no, es que ellos están acostumbrados a eso, créanme que no. O sea, y no conozco a una familia hoy en día que la libre con el salario mínimo. La libra porque va a la tiendita y va firmando, pero ya el siguiente mes, pues ya debe, y ahí nos vamos, sigue debiendo. Porque imagínense si son 5, no la van a librar. Y si están estudiando, aunque los tengas en escuela de gobierno, te cuesta. Finalmente tienes que comprar algo. Aunque el gobierno te dé lápices, plumas, hojas, todo, quiera comprar algo. Ya tienes que abastecer más. Ahora bien, nadie puede ganar menos de lo que es el salario mínimo, nadie, ni los menores de edad. Se les paga algo justo, o sea, para ser menor de edad se les paga algo justo o algo relativamente justo, ¿verdad? Pero nadie puede ganar menos que el mínimo. Ahora bien, dice el artículo 91, dice: los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación que puedan excederse a una o más entidades federativas o profesionales para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales dentro de una o varias áreas geográficas. El artículo 92, los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. El artículo 93, los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determine dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación. El artículo 94, los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional que está integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensable para el mejor desempeño de su función. El artículo 95, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integrarán en forma tripartita de acuerdo a lo establecido por el capítulo 2 del título 13 de esta ley. El artículo 96 nos dice que la Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios. El artículo 97 nos dice que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes: cuando haya pensiones alimenticias que sean decretadas por la autoridad competente en favor de las personas mencionadas en el artículo 110, fracción 5. Y
pago de rentas a que se refiere el artículo 151. Este descuento no podrá exceder del 10% del salario. El número 3, pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejora de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, asimismo aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores. Se les descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 de esta ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deben o deberán haber estado aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% del salario. Aquí este punto es muy importante. Muchas personas compran sus casas por ese medio del Infonavit. Efectivamente, cuando estamos trabajando, a veces juntan los puntos de papá y de la pareja para poder alcanzar un poquito más de crédito. Entonces, a los dos sus respectivos trabajos les van a ir descontando de su sueldo un cierto porcentaje. No te pueden quitar más del 20%. Depende también de lo que uno gane, ¿verdad? O sea, el máximo puede ser hasta el 20%, pero casi siempre es más abajo de la cantidad que se puede. Ahora bien, para el pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios. Estos descuentos están precedidos de la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% de salario. Ahora vamos con el capítulo 7, normas protectoras y privilegios del salario. El artículo 98 dice que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. El artículo 99, el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados. El artículo 20, el salario se pagará directamente al trabajador solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por los testigos. El pago hecho en contravención a lo expuesto en el párrafo anterior no libera la responsabilidad al patrón. El salario se cobra en el lugar donde ustedes prestan sus servicios. Hay empresas donde dicen, no, te pago en la cantina o te pago en un restaurante, ni más. Los pagos se hacen donde uno trabaja. O ahorita en la actualidad es muy fácil, te hacen las transferencias ya directamente a las cuentas de cada uno. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, jóvenes. Que tengan unas excelentes vacaciones a los que tengan vacaciones. El próximo sábado no hay clases, es el sábado santo, si no, sábado santo creo. Entonces no hay clases, pero aquí nos vemos el día 29 de mes.
Ah, no, ya nos vemos en abril. Sí, perdón, estamos a 23. 30. Día 30 no venimos. Nos veo el día 6. Sí, el día 6 de abril. Ese día sí hay clases. Igualmente, Dani, cuídese mucho. Les vaya súper bien, jóvenes. Igualmente, Dani. Igualmente, Mitzi.